Muy buenas tardes a todos los participantes de este pequeño conversatorio. Yo quiero enunciar varias cosas, hacer una pequeña reseña también de este gran proceso que puede determinar realmente la posición de cada quien para cambiar o no un país. Comienzo de la siguiente manera. Quiero citar algo que fue público y notorio, que es lo siguiente. Esto fue un anuncio que fue utilizado para hacer el conversatorio como tal. Y ahí decía algo muy importante. El voto es una expresión de soberanía que se da en los regímenes democráticos. Jurídicamente, en la Constitución de 1961, el voto era obligatorio. Es más, era una expresión de ejercicio de la función pública. En cambio, en la Constitución de 1999, está consagrado como un derecho y no como un deber. Dicho esto, no se trata de inducir a votar o no votar, sino de lo siguiente. Eso es parte de por qué estamos acá hoy. Darle información al ciudadano respecto a qué se va a encontrar y si realmente se le va a respetar a quién eligió. ¿Cómo se hace una depuración del registro electoral permanente? Confiabilidad en el sistema, participación de los agentes y partidos políticos. Y por último, las garantías al respeto de la voluntad. Yo quiero comenzar este conversatorio de la siguiente manera. Quiero comenzar compartiendo con ustedes una nota de prensa pública en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral el pasado 22 de agosto de este año, en el cual la presidenta del órgano comicial afirmó, al ofrecer el balance sobre el desarrollo del cronograma electoral durante esa semana, lo siguiente. El CNE ha demostrado durante 20 años la integridad del sistema electoral. Añadió, abro comillas, somos una institución democrática que ha demostrado durante casi 2 décadas la integridad de un sistema electoral y la consolidación de un sistema automatizado. Es más, auditado, puntualizó, de la región y el mundo. Y como institución nos mantenemos y consolidamos dándole respuesta al pueblo venezolano. Ahora bien, una vez que yo escucho esto, de tantas cosas que he leído e incluso me ha correspondido vivir en compañía de muchos de los que están aquí, por la experiencia electoral, esto me hizo pasar como una película, y esa película yo la voy a comenzar desde el referéndum revocatorio en adelante. Ya que a partir de ese punto se ha ido deteriorando progresivamente eso que ella menciona como integridad. Para que exista integridad en el sistema electoral, en primer lugar, debe estar basado en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, puesto que en el mundo electoral, una cosa es la legalidad y otra cosa es la política. Una cosa es cómo nosotros los técnicos electorales vemos un proceso y otra cosa es cómo la política ve el proceso. Sigo. Tal y como se reflejan en los acuerdos y las normativas internacionales, caracterizadas por la preparación y gestión de profesionales imparciales y transparentes a lo largo del ciclo electoral. A propósito de ello, la Convención de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas ha establecido el sufragio universal, la equidad del sufragio, es decir, un elector, un voto. El derecho de todos los ciudadanos de elegir y ser electos, elecciones periódicas en intervalos regulares.
Dentro de los estándares internacionales, para que exista integridad, debe existir libertad de expresión, opinión, asociación y reunión. Elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto. Derecho a participar en el gobierno del país a través de los representantes elegidos con libertad y reconocimiento de la autoridad del gobierno emanada de la voluntad de los ciudadanos. Una de las preguntas que también nos debemos hacer en el caso de que se suscite una situación u otra, realmente las personas que sean electas, si llegase a suscitarse el evento, van a tener acceso al poder en los cargos a los cuales fueron designados. Esa es otra interrogante que dejo ahí, y yo progresivamente y con las preguntas y con la intervención de todos vamos a ir aclarando todo esto. Si comenzamos a recordar todo lo que ha ocurrido en el transcurrir del tiempo, vemos como todos esos estándares cada día se han perdido y deteriorado al extremo que las garantías electorales no están dadas, difícilmente puedan garantizarse. Mientras en nuestro Estado de Derecho se encuentra tan vulnerado sin la debida independencia de los poderes públicos del Estado. Quiero citar lo siguiente. En el capítulo 4 del título 5 de la Constitución de la República establece primeramente que el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como órgano rector, es decir, es el órgano que regula y controla el sistema electoral venezolano y los organismos subordinados y subalternos. En el caso de los subordinados, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Participación Política y Financiamiento, la Comisión de Registro Electoral y Supervisión. El poder electoral es autónomo, no depende de ningún otro poder y sus decisiones solo pueden ser impugnadas ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Dentro de las atribuciones de la Constitución y la ley, se le da al órgano electoral la más importante, sin duda alguna, de garantizar la igualdad, la equidad, la confiabilidad, la transparencia, la eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Venezuela atraviesa una de las peores crisis evidenciadas en la historia republicana, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo institucional, en donde el secuestro de los poderes del Estado, requiriendo que se activen mecanismos constitucionales democráticos y legítimos que garanticen oportunidades justas para que los venezolanos ejerzan su derecho a la participación y expresen su voluntad a través del voto. Son acciones decisivas para el país. No obstante, al margen de ello, el CNE, en vez de garantizar el cumplimiento del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos a través del derecho del sufragio y la participación política, impulsando una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país, se ha dedicado de forma descarada y reiterada a través de los rectores a manipular los procesos electorales, ya sea en el desarrollo de las actividades preelectorales, electorales y postelectorales, a favor de los intereses políticos propios de la tendencia política del gobierno nacional e incluso órdenes de órgano que fue fraudulentamente e institucionalmente nombrada, bien citada por el profesor Iván, la Asamblea Nacional Constituyente, y que ha asumido poderes supraconstitucionales al margen de la Constitución vigente y las leyes venezolanas. En Venezuela existe una evidente progresividad en cuanto a la violación de los derechos electorales de los venezolanos. En primer lugar, por la conformación del CNE, en la que su parcialidad y pérdida de legitimidad no garantiza el ejercicio pleno y democrático de los derechos electorales de los venezolanos. En segundo lugar,
la aplicación reiterada de estrategias de ventajismo, intimidación, diseño y control de procesos electorales a la medida de los intereses del oficialismo, que evidencia y en consecuencia de la falta de imparcialidad del organismo electoral, por lo que era necesario realizar las modificaciones necesarias para lograr un arbitraje electoral que garantizara la imparcialidad, la equidad, la celeridad del proceso y la transparencia del mismo a través de la correcta sumisión del imperio de la constitucionalidad y la legalidad. El cumplimiento de la Constitución Bolivariana de Venezuela y las leyes electorales es la mejor garantía para tener elecciones libres. Muchas veces nos preguntan a los técnicos, mira, pero ¿qué hacer aquí? ¿Qué hacer allá? Mira, es simple, tan simple como cumplir lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el reglamento que éste lo rige, en donde no se vulneren los derechos a elegir y al ser elegido, donde se establezcan lapsos que no puedan ser relajados, donde se respete verdaderamente la voluntad del elector, donde no se permita el ventajismo político y la parcialidad del ente regulador, donde no se haga uso de los recursos del Estado para campañas electorales y donde no se realicen todas y cada una de las fases de un proceso electoral en observancia de los principios democráticos y los derechos humanos. Lo que hacemos Contraloría Electoral, hay un grupo de personas que nos dedicamos a esto porque nos apasiona el tema, ¿verdad? Hemos insistido siempre que para prevenir el avance de las actuaciones sesgadas por parte del ente electoral deben proponerse y realizarse una serie de mejoras al sistema electoral, de manera tal que blinde verdaderamente y logre prever el comportamiento autoritario y antidemocrático de un gobierno como el de Venezuela. Por lo menos, nosotros siempre estamos en contacto, por lo menos hay una abogada en Caracas, la doctora Nelida Sánchez. Ella es abogado, hace Contraloría Jurídica, que es muy importante en este tema electoral. Y siempre nos reunimos y conversamos y nos integramos en el proceso, tanto en la parte netamente técnica como en la parte legal, como en todo lo que representa realmente un proceso electoral. Muchas personas creen que el proceso electoral se suscita el día D. El día D solo se suscita el sufragio como tal, pero el proceso electoral dura verdaderamente todo un año, desde el registro electoral hasta que se juramentan las personas que fueron candidatos una vez que se hizo la totalización, una vez que se hizo la transmisión de los datos, hasta que el ente correspondiente a la instancia pertinente lo juramenta en el cargo a los cuales fueron electos. Sigo. Los principios democráticos para la independencia de los poderes públicos es fundamental para el respeto del Estado de Derecho, para la transparencia electoral, para el respeto a los derechos humanos y las otras libertades. Incansablemente, nosotros hemos realizado diferentes actividades como concientizar y demostrar las diferentes actuaciones que existen entre el poder público nacional y los órganos subordinados. El CNE ha venido actuando de manera irrespetuosa a las garantías electorales establecidas en el artículo 293 de la Constitución de la República y que se encuentran desarrolladas ampliamente en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder, la LOPE, donde se expone detalladamente que el CNE debe de garantizar las condiciones electorales de ¿qué? De igualdad, de confiabilidad, de imparcialidad, de transparencia y eficiencia. Cuando nosotros hablamos de integridad del sistema electoral, mencionamos
la periodicidad de las elecciones. El 2 de junio, antes del debate planteado en los diferentes sectores de la sociedad venezolana sobre la ocurrencia de las próximas elecciones parlamentarias, que según la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la LOPRE, deberían realizarse antes de finalizar el año 2020, ya que la nueva Asamblea Nacional deberá asumir su próximo periodo el 5 de enero del año 2021. Nosotros hicimos como técnicos electorales una serie de observaciones al respecto. La primera observación que hicimos fue la siguiente: las elecciones deben ocurrir acorde con la finalización del periodo constitucional y legales de los cargos de representación política o cuando se produzca la falta absoluta o remoción de quienes los ejercen. Además, la Constitución de la República establece que el sufragio debe realizarse mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Eso está establecido en el artículo 63. Y la Ley Orgánica de Procesos Electorales complementa este derecho al determinar que el proceso electoral constituye los actos y actuaciones realizados en forma sucesiva por el Consejo Nacional Electoral, dirigidos a garantizar el derecho del sufragio, la participación política y la soberanía popular. Como fuente de la cual emanan los órganos del poder público. Eso está establecido en el artículo 2 y que debe ser regido por los principios democráticos de soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional, lo que está establecido en el artículo 3. En Venezuela, además de las elecciones parlamentarias, están pendientes por ocurrir las elecciones presidenciales, de acuerdo con el marco constitucional de la República. Los comicios parlamentarios deben ocurrir a más tardar en diciembre del año 2020, porque el periodo de 5 años de los diputados electos el pasado 6 de diciembre del año 2015 vence el próximo 5 de enero del año 2021. Eso está establecido en el artículo 192 de la Constitución. Y también se deben convocar nuevamente las elecciones presidenciales debido a que las realizadas el pasado 20 de mayo del año 2018 no fueron libres ni competitivas porque no se cumplieron las disposiciones constitucionales y legales que rigen su convocatoria, organización y desarrollo. Demostrado en la vulneración de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a elegir y ser elegido, y que agravaron la grave crisis política e institucional que evidencia en pronunciamientos y en acciones en su rechazo dentro y fuera del país. En el ámbito nacional, una de las máximas expresiones de protesta fue la que ocurrió el mismo día del evento, cuando solo concurrió el 46% de los electores con derecho al voto, según el boletín final del Consejo Nacional Electoral, publicado en su página web. El 28 de mayo de ese año, mientras que en las dos elecciones presidenciales precedentes, la del 7 de octubre y la del 14 de abril, la participación fue de un 80%. Ahí nosotros evidenciamos que realmente hubo un rechazo y a eso nosotros debemos de ver cómo lo vamos amalgamando para futuras elecciones. En el ámbito internacional fueron desconocidas todos los organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Unión Europea y por un numeroso grupo de países democráticos del mundo, entre ellos los congregados en el Grupo de Lima. Para la realización de las próximas elecciones parlamentarias debe restablecer las garantías constitucionales,
vulneradas en las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018. Porque en caso contrario, la crisis política e institucional generará por estas últimas tendría mayores consecuencias, porque el Poder Legislativo Nacional tampoco sería producto de unas elecciones libres, competitivas, justas y transparentes. Entre las decisiones inconstitucionales que se deben revertir, destacan lo que yo voy a nombrar a continuación. Primero, la inhabilitación de los principales partidos de la oposición, la negatividad a darle curso a las solicitudes de legalización de nuevas agrupaciones políticas conforme al derecho constitucional de la asociación con fines políticos, que es el artículo 52 y el artículo 67. La inhabilitación política a los líderes políticos y diputados, el encarcelamiento por razones políticas. Además, se deben construir garantías para que estas prácticas no se sigan utilizando con el fin de vulnerar el derecho constitucional de ser elegido. Y eso está establecido en el artículo 42, 65 y 67. Aunado a la exhortación de los poderes públicos nacionales de someterse al imperio de la Constitución de la República, eso está establecido en el artículo 7, y que permitan que el restablecimiento de las garantías constitucionales que han venido siendo vulneradas en los procesos electorales y solicitudes de referéndum luego de las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2015 y en el desconocimiento de los resultados electorales expresado en la decisión de anular a través de la declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional desde su instalación hasta la fecha, como en el establecimiento de las figuras paralelas como gobernadores de la oposición a través de protectorados. A eso tenemos que sumarle el desconocimiento de los gobernadores electos del estado Zulia y del estado Bolívar. Incluso los técnicos electorales planteamos que hay otros retos políticos y técnicos a superar para la realización de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, entre los que destacan lo siguiente. Primero, el nombramiento del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral, acorde con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Poder Electoral, entre ellos que sean personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. Segundo, la recuperación de la confianza en el sistema electoral, ya que el directorio del CNE existe para ese momento, tanto en su origen como en su desempeño, ocasionó graves daños a la credibilidad del poder del voto y en las elecciones como vía de solución de la grave problemática que afecta al país. Al nuevo poder electoral le corresponderá una tarea ardua que implica la recuperación de la confianza en el voto como instrumento de cambio. Construir la certeza de que las elecciones reflejarán fielmente la voluntad de los ciudadanos y asegurar las garantías electorales que permitan que los venezolanos recuperen la legitimidad de las instituciones. Eso significaba que las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias sean acorde con los principios constitucionales establecidos en la ley: igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia, eficiencia en los procesos electorales. Tercero, la restauración de la plataforma automatizada de votación, la cual fue destruida por un incendio ocurrido el pasado 8 de marzo, decisión que debía asumir el nuevo directorio del CNE, con lo cual se podría evitar que se reactiven los cuestionamientos producidos en el pasado reciente sobre la confiabilidad del sistema de votación, entre ellos la puesta en duda del secreto al voto. Al día de hoy es 8 de septiembre, todavía el CNE no ha informado ni a qué empresa le va a comprar las máquinas, ni cuál es el software que se va a utilizar en las elecciones parlamentarias. Cuarto punto. Igualmente fijamos que en el nuevo poder electoral debía decidir si estamos a tiempo o no
para la realización de las elecciones parlamentarias este año, considerando la declaratoria del estado de alarma por la pandemia, producto del COVID-19, para la cual era necesario que se convocara a todos los sectores del país en el contexto de una amplia discusión nacional y que se involucrara directamente a todos los actores políticos, gobierno, oposición, disidencia, oficialismo, para fijar la fecha del acto de votación y desde ahí se elaborara un cronograma donde se mostrara la ruta para la ejecución de todas las actividades y los tiempos necesarios requeridos acorde al reglamento y acorde a la ley. Quinto punto. El nuevo Poder Electoral estaría en la obligación de acometer como una de las primeras acciones para la realización de cualquier elección o consulta refrendaria la actualización del registro electoral para asegurar que todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil e inhabilitación política, y los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido 18 años con más de 10 años de residencia en el país sean incorporados. Eso está establecido hasta en la Constitución en el artículo 64. De acuerdo con estudios realizados por algunas organizaciones civiles, entre ellas Súmate, por cierto, ellos sacaron un análisis bastante sustentado con respecto a este tema. Muchos de los técnicos colaboramos en el cruce y la algorítmica que se utilizó para el estudio que ellos hicieron. Ellos decían lo siguiente, abro comillas, la actualización de los datos de la inscripción de al menos 4 millones de ciudadanos en Venezuela y por lo menos 3 millones en el exterior. Garantizar el derecho constitucional al sufragio a este importante número de venezolanos en el exterior representa otro reto para el nuevo directorio del CNE, ya que se deben facilitar todos los medios disponibles con el fin de que actualicen la información correspondiente a su residencia en el exterior, para que puedan participar en las próximas elecciones presidenciales pendientes. Como técnicos electorales, siempre hemos considerado que la mejor forma de allanar el camino para contribuir a que las próximas elecciones sean libres y competitivas es recatar el Estado de Derecho, que se elija un nuevo CNE independiente e imparcial, que se restablezcan todas las garantías constitucionales y legales y que los actuales poderes públicos se sometan al imperio de la Constitución, reconociendo que los órganos del Estado emanan la soberanía popular y a ella están sometidos, lo cual les exige levantar las medidas arbitrarias de declaración de desacato a la actual Asamblea Nacional, con lo cual han pretendido anularlas y han permitido usurpar sus competencias constitucionales durante estos 4 años y medio de su existencia. Cesar la persecución, detención de judicialización de aproximadamente 40 diputados de la oposición y disidentes, levantar las medidas de inhabilitación política para ejercer cargos públicos y líderes políticos y sociales, y anular la decisión de ilegalización a los principales partidos políticos de la oposición y convocar a la ciudadanía a participar en unas elecciones bajo la facilitación de la observación internacional calificada, como garante de que se desconozca la expresión de la soberanía popular a través del voto. Ahora bien, sin embargo, ante todo esto que mencionamos, que consideramos debía revisarse, pues, en realidad, 5 sentencias consecutivas emanadas de la Sala Constitucional del TCJ preceden con las dispositivas de designar al CNE y le ordenan actuar. Como hemos aseverado en varios informes que hemos presentado a los técnicos electorales acerca de esto,
que solo se interpreta y viola la Constitución y la ley, específicamente el principio de separación de poderes, base de Estado de Derecho, sino que pretenden cambiar el sistema electoral y convertirlo en un sistema netamente político. Aquí yo soy ingeniero, conjuntamente con el otro ponente, pero uno de tanto vincularse en el tema electoral tiene que tener claro que antes teníamos el Consejo Supremo Electoral, ahora es Consejo Nacional Electoral establecido como un poder. Ese poder es independiente. Mientras no exista una inmiscusión del poder judicial ante el ente, esto no va a funcionar. Mientras exista intervención del poder ejecutivo al poder electoral, esto no va a funcionar. Y el único órgano que, según lo establece la ley, que es el poder legislativo representado en la Asamblea Nacional, no lo dejan actuar. Porque realmente los llamados, según la legislación venezolana, a realizar la convocatoria, las postulaciones, el análisis, el debido análisis de los postulados para ser rectores, es la Asamblea Nacional. Sigo. No es secreto que en Venezuela, a partir de enero de 2016, el Poder Ejecutivo, así como de los diputados de la coalición parlamentaria gubernamental, se intensificó su intervención para obstaculizar las actividades legislativas de la nueva Asamblea Nacional como una conformación mayoritaria opositora y, sobre todo, anular toda iniciativa contraria a la política gubernamental. Para ello ha utilizado al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a una institución que ha demostrado actuar de manera inhibida al servicio incondicional del Poder Ejecutivo, a través de los recursos, mecanismos judiciales e interpretaciones más políticas que legales, como el control preventivo de la constitucionalidad y la atribución para declarar tras una interpretación amañada la inconstitucionalidad de las omisiones legislativas. Han anulado las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. Sus sentencias, decisiones, no se dictan con imparcialidad, cuando deben producirse sin restricción alguna y sin influencia, basándose en los hechos y de conformidad con el derecho, sin presiones, amenazas, intromisiones indebidas de manera directa o indirecta. Por cualquier sector o por cualquier motivo, tal y como lo señalan los principios básicos relacionados con la independencia a los que deben estar sometidos como poder. Sin embargo, se producen conforme a la lealtad partidista e ideológica de algunos magistrados. Sobre este tema, importantes organizaciones de carácter nacional como internacional, juristas y especialistas se han pronunciado. Al respecto, la Comisión Internacional de Juristas, compuesta por 70 eminentes jueces y abogados de todas las regiones del mundo, cuya misión es la promoción y protección de los derechos humanos a través del Estado de Derecho, usando su experiencia jurídica para desarrollar, fortalecer el sistema de... Disculpe, quedan 2 minutos para su exposición, por favor. Disculpe. Se pronunciaron en julio del año 2017 en el informe del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un instrumento del Poder Ejecutivo. En este informe analizan varias de las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2015 al año 2017, las cuales instruyen cómo desde el máximo órgano judicial se fue progresivamente despojando a la Asamblea Nacional de sus poderes constitucionales, violando el principio de la separación de poderes y el Estado de Derecho y la democracia venezolana a través de la instrumentación de la justicia constitucional y electoral a favor del Poder Ejecutivo. No obstante, es imperante mencionar que las acciones no solo han sido cometidas contra la Asamblea Nacional, sino también contra el Poder Electoral. Las acciones del Tribunal Supremo no han cesado
interpelando normas, emitiendo sentencias e incluso contradiciendo sus propias decisiones mediante otras sentencias. Eso se evidencia cuando en la sentencia 6.8 le dicen a 0068-2020, antes de la inhabilitación express, vamos a decirlo así, o la omisión parlamentaria express, el mismo Tribunal Supremo de Justicia le solicita a la Asamblea Nacional que le presente los candidatos que ellos revisaron para ser tomados en cuenta. O sea que si realmente la Asamblea Nacional estaba ejerciendo su poder legislativo, pero a través del Tribunal Supremo de Justicia, esta decisión de la omisión parlamentaria fue nombrado el CNE que está en funciones en los actuales momentos. Pues bien, allí tenemos un punto de partida. Hay muchas cosas electorales que conversar. Uno quisiera tener cualquier cantidad de foros como este para ir orientando a las personas en cuanto a todo el proceso electoral, desde el registro electoral hasta la juramentación de los cargos de elección a los cuales fueron electos esos candidatos. Yo le dejo el uso de la palabra a mi coponente, el ingeniero Diego Borges, o no sé si el amigo Iván le va a dar el pase directo.